Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Se levanten manos santas. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. Levantamos esto al Señor. Majestad, gran Señor, que cada rey se postre a Él, supremo Rey, adoraré aquel que es Rey, eterno Rey. Oh, dispón tu corazón a Él. Vamos. A Cristo corona, Señor de nuestro amor. Y el Rey triunfante. Al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor mostró. Levanta tu voz y dile: Majestad, gran Señor. Vamos. Majestad, gran Que cada rey se postre a Él. que cada rey se postre Supremo a Rey. Él, supremo Adoraré. adoraré aquel que es Rey, eterno Rey, la honra al Redentor, pues
estuve con Moisés. Yo creo que cuando oímos esta frase, como estuve con Moisés, es una frase que suena familiar a todos aquellos que tenemos compañía con la palabra de Dios. Porque aquí estamos hablando de Dios mismo que le está diciendo a otro siervo llamado Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Una palabra, una frase que suena sumamente excitante, sumamente motivante para la vida de un ser humano. Pongámonos en contexto. Para eso queremos hablar hoy también de la gracia. Seguimos hablando de la gracia. Y la gracia es ese favor de Dios, esa expresión de Dios hacia el hombre a través de su generosidad extrema. Lo repito, es la expresión del amor de Dios a través de su generosidad extrema. Nosotros sabemos a quién nos brinda esa gracia, a seres humanos rebeldes y pecadores. La palabra que se usa en el griego es la palabra charis, y la palabra charis da a conocer esa bondad o favor de Dios del cual no somos merecedores. Es decir, usted y yo somos inmerecedores de la gracia de Dios. Por eso cuando hablamos de la salvación, y Efesios 2:1 lo dice, que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gracia es un regalo, un favor de Dios hacia el género humano que no lo merece, que es rebelde, pecador, que le da las espaldas a Dios. Y sin embargo, Dios sigue a través de los años, de los siglos y de los tiempos mostrando su inefable gracia, su inagotable gracia. Él es, como dicen algunos de los himnólogos, es el raudal de pura gracia, es el manantial de gracia, es la fuente fluyendo de amor hacia todo ser humano que no la merece. Muy bien, entendiendo bien lo que es charis, hablemos este día, y yo quiero animarle a viajar conmigo hacia el pasado. La palabra de Dios recoge elementos, recoge historias que son sumamente importantes para la edificación de nuestra vida. Y yo quiero llevarle unos siglos, muchos siglos atrás, y que hablemos de un varón conocido para todos, y estoy hablando de Josué. La palabra Josué, como todo nombre en la palabra de Dios y en todos los personajes que se mencionan en la santa palabra de Dios, tienen una razón de ser, tienen una ¿cómo le dijera yo? Es decir, hay todo un contenido en cada nombre de las personas. Por ejemplo, Josué, que en hebreo es Joshua, la palabra Joshua quiere decir Jehová es mi salvación, o Jehová es salvación propiamente. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra Josué en español, o bien Joshua en hebreo, estamos diciendo Jehová o Yahvé es mi Salvador. No cabe duda que es un nombre muy significativo. De ahí proviene la palabra Yoshua, Jesús, Salvador del mundo. Entonces, qué importante es que nos detengamos un minuto acá para pensar cuando usted, recién casado, o está planificando su familia, o ya tiene hijos, y está pensando tener alguno más, según la gracia y el favor de Dios para con usted. Qué importante es que meditemos bien en el nombre que le ponemos a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque de alguna manera van a determinar su vida, y de alguna manera nosotros mismos como padres les damos a conocer por qué les pusimos ese nombre. Sería triste que usted le dijera, mira, te puse, Macuto, porque había una serie muy importante, una telenovela, y el personaje principal se llamaba Macuto, y el personaje principal era un sinvergüenza, un adúltero, un jugador, un vicioso. Qué connotación más triste para ese muchacho que usted le pusiera de nombre Macuto. Pero acá estábamos hablando de Josué, y volvamos a la historia. Queremos hablar este día, y usted me dirá, pastor, hemos oído infinidad de sermones, hemos oído infinidad de enseñanzas, mayormente cuando se mete uno en las áreas de liderazgo, se habla mucho de personajes importantes de la Biblia, Moisés, Josué, Nehemías, Esther, en fin, hay toda una serie de personajes que son simbólicos de liderazgo y por lo tanto los conocemos. Pues eso me satisface porque quiere decir que estamos en contexto, porque quiere decir que de lo que vamos a hablar usted lo sabe bien,
Ahora, hagamos unos aportes, tal vez los mismos, o pueden ayudarle un poco en este sendero de la gracia para caminarlo bajo la gracia y el favor de Dios a través de la vida de este varón llamado Josué, o sea, Joshua, Jehová es Salvador. Y quiero tomar el pasaje en el primer libro de Josué, de los versos 1 al 6 nada más, para que juntos ahí podamos meditar este día en los requerimientos para caminar en victoria. Voy a repetir el tema, requerimientos para caminar en victoria. Cuando pensamos en requerimientos, inmediatamente nuestra mente va a requisitos, cosas que hay que llenar para lograr algo, ¿verdad? Es como cuando usted pide un trabajo y lo primero que usted pregunta, ¿cuáles son los requisitos para optar a este trabajo? Y le dan una lista, un detalle de los requisitos, de los requerimientos que usted necesita para optar. Y entonces puede que usted diga como aquella persona que llega y cuando mira todos los requisitos y se para ante el entrevistador, le dice, bueno, bien señor, estamos listos para la entrevista. Y él se para y sencillamente le dice, mire señor, yo solo quiero decirle que conmigo no cuente. Bueno, es una broma, pero lo cierto es que lo que está diciendo es no lleno ninguno de los requisitos que se establecen para optar a este cargo. Pues bien, nosotros hablemos hoy de los requerimientos para caminar en victoria. ¿Quién de nosotros no quiere caminar en esta vida, caminar en su vida cristiana, caminar en su matrimonio, caminar en el seno de su familia, en el seno de su iglesia, en victoria? Y hablar de eso, caminar la senda de la victoria requiere, primeramente, escuchar. Lo repito, requerimiento básico para caminar en victoria, para caminar esta senda de la gracia, es escuchar. Qué importante es saber escuchar, porque todos escuchamos aparentemente, pero hay que hacer una diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. Cuando hablamos de oír, es ese percibir un sonido, lo cual solo requiere el funcionamiento de nuestro oído y el sistema auditivo para interpretar de qué se trata. Eso es todo lo que se requiere. Usted oye a través de su oído e interpreta el sonido si le presta atención. Pero cuando hablamos de escuchar, cuando hablamos de la palabra escuchar, en cambio, involucra no solo la acción de oír sonidos a través de nuestros sentidos auditivos, sino comprenderlos y responder en función de dichos estímulos. Voy a repetir esto. Cuando uno escucha, no solo atiende lo que está oyendo, le da atención, lo comprende y responde en función de aquellos estímulos que pueda recibir a través de esos sonidos. Pongamos un ejemplo. Usted va caminando, oye a los pájaros cantar. Hay muchos pájaros, son 5:30, 6 de la tarde, hay árboles muy frondosos a la par suya y los pajarillos están buscando cómo anidar, cómo colocarse para pasar la noche. Y hay un estruendo y usted oye normalmente, pero de repente ya no oye, escucha. ¿Por qué? Porque se detiene a oír con más atención un canto que para usted le parece extraño. No es el mismo canto de todos los pájaros. Este canto hay algo que cautivó su atención, por lo tanto usted lo escucha, le presta atención y tiene una motivación y una reacción a responder al estímulo del canto que está oyendo. ¿Cuál es esta reacción? Usted se detiene, trata de ver qué pájaro es, trata de oír lo mejor, de escuchar bien esa melodía tan linda que ejecuta en su canto. Aquí usted dejó de oír el canto de todos los pájaros para escuchar un canto en especial que le cautivó su atención, le motivó y por lo tanto reaccionó al estímulo de lo que está escuchando. Y cuando estamos hablando de la palabra escuchar, nos referimos realmente a esto, a prestar atención, a concentrarnos, a poner nuestra memoria y nuestro aprendizaje en aquello que estamos oyendo, a prestarle atención. Nos vemos motivados a ser cautivados por lo que escuchamos, lo interpretamos y reaccionamos a lo que hemos oído. Ahora bien, la palabra de Dios dice acá,
en el capítulo 1, verso 1 de Josué lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, dice la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: no cabe duda que Dios presta atención a quienes en Él confían y temen su santo nombre. Para ver por qué Dios habló a Josué, tenemos que conocer parte de la historia. Cuando usted lee los libros del Pentateuco, y en especial el Éxodo y Números, Deuteronomio, va a encontrar mucha historia de Josué. Josué fue un varón de Dios, hijo de Nun. Incluso Dios, a través del liderazgo de Moisés, llevando al pueblo cautivo de Egipto a la tierra de Canaán, cuando los envió para reconocer la tierra, uno de los escogidos fue Josué, y no se llamaba Josué, su nombre lo cambió Moisés, le cambió el nombre y le puso Josué por una razón muy especial. Este fue uno de los enviados junto a Caleb y los 10 espías más que fueron a reconocer la tierra prometida. Hay toda una historia de Josué, hay toda una convivencia de este varón a los pies de Moisés. Yo no comparto mucho el hecho de algunos que dicen que en su liderazgo Josué falló. Falló porque no supo delegar, en cierta manera, o no supo mentorear, o no supo discipular a uno que fuera su seguidor. No pudo preparar el camino para otros siervos y siervas de Dios, y en esa parte falló en su liderazgo. No lo comparto, por una sencilla razón. Voy a poner 2 elementos. ¿Por qué no comparto esta manera de pensar? Siempre he admirado el liderazgo de Josué, he admirado su comportamiento y su testimonio. Y es posible que él hubiera querido o deseó tomar gente y la tomó, pero la gente no lo sintió oportuno. Era gente rebelde, pecadora, y dijo: no, ¿qué me puede enseñar Josué? ¿Para qué voy a estar cerca de él? Y se separaron voluntariamente. O bien puede ser porque dijeran: bueno, no me cae bien, no es la persona más apta para mí. Porque cuando queremos nosotros formar personas, debemos saber que de nuestro corazón puede existir toda la buena intención de hacerlo. Y uno se puede ofrecer y decir: te quiero ayudar, te quiero guiar en este camino de la gracia, quiero caminar contigo, quiero formarte, quiero discipularte. Y uno puede poner todo su corazón, toda su intención ahí. Pero ¿qué si la persona no lo quiere? ¿Qué si no soy la persona más apta? No lleno las características, hablemos de requerimientos, no lleno los requerimientos o requisitos del discípulo, y él quiere buscar un personaje más influyente, más impactante para su vida. Entonces, todo mi interés se frustra ahí. Pensemos en Josué, un pueblo rebelde, duro de servir, idólatras, pecadores, que no querían saber nada, que costaba guiarlos. Moisés había tenido 40 años de paciencia con ellos. Ahora Josué está frente a este pueblo, los está guiando, y él sabe lo que es tener ese deseo de formar la vida de otros y que las personas no quieran. Bueno, dejémoslo ahí. Lo importante es que estamos hablando de que el primer requerimiento para caminar en victoria, la senda de la gracia, es escuchar. Y Jehová Dios habló a Josué. Ahora bien, Josué, ¿qué tenía que hacer? Prestar atención, escuchar realmente lo que Dios le estaba diciendo, poner su corazón en lo que Dios le estaba trazando. Cuando uno lee la palabra de Dios, allá en Jeremías, en el capítulo 7, verso 23, nos habla de cómo Dios siempre está buscando al hombre, siempre está tratando de comunicarse con nosotros, siempre está tratando de darnos a conocer su gracia, su bondad y su misericordia. Y en Jeremías 7, 23 dice: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.
cuánta riqueza y cuánto significado tiene este sencillo versículo de la palabra de Dios, del interés, la pasión y la motivación del corazón de nuestro Creador por entablar un diálogo, una charla, una guianza. Él dice, yo quiero hablarles, escúchenme, por favor, escúchenme. Seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo y andarán por el camino que yo les mande para que les vaya bien. El interés de Dios es bendecir nuestra vida. El interés de Dios es que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro negocio, nuestra empresa sea bendecido. Él llega a nuestra vida y nos habla. Ahora nosotros, amados hermanos y hermanas, amados televidentes de Canal 27, es importante que nosotros, bajo la gracia, el favor de Dios, escuchemos lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. No cabe duda que la pandemia que nos ha seguido por más de un año nos ha marcado como nación en Guatemala, nos ha marcado como nación de americanos y del mundo entero. Nosotros sabemos lo que está pasando y nos ha marcado. Ahora, en medio de estos tiempos, yo creo que Dios está hablando. Tiene muchas maneras de hacerlo. Dios nos está hablando. Ahora depende de usted y de mí que podamos no solo oír lo que Dios nos está diciendo, sino escucharlo, prestar atención, mover nuestra voluntad entera a discernir, a interpretar, a saber lo que Dios quiere hablarnos, a prestar atención y responder a esa voz de Dios. Necesitamos, usted y yo, escuchar la voz de Dios, comprender y responder de manera efectiva a lo que Dios nos está diciendo. En el verso 2, le dice la palabra de Dios aquí en Josué, capítulo 1, verso 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que le doy a los hijos de Israel. Ahora, cuando Dios le habla, le da el mensaje y le dice, levántate. Esto nos da a entender que Josué estaba abatido, estaba derrumbado, moral, espiritual y emocionalmente estaba derrumbado, porque aquel gran caudillo, aquel gran siervo de Dios, aquel gran líder Moisés, había muerto. Y Jehová Dios le dice, sé lo que ha pasado, también sé que yo soy tu Dios, yo soy el que te dice, levántate y cruza el Jordán que tienes por delante, escucha mi voz, atiende a mi voz, levántate y cruza este Jordán a la tierra que yo le doy a mi pueblo. Importante, Josué era un hombre que caminaba en la gracia de Dios y pudo escuchar la voz de Dios. Ahora, en segundo lugar, caminar la senda de victoria requiere creer. No solo es escuchar la voz de Dios, también requiere creer. Usted y yo debemos creerle a Dios. Debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios, porque Él no es hijo de hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jehová Dios dijo, Jehová Dios hará, dice la palabra en Números. Ahora bien, cuando Josué escucha la voz de Dios, él le cree a Dios. Josué tiene dos alternativas, naturalmente: o cree o deja de creer. Si cree, va a actuar por la palabra de Dios. Si deja de creer, va a hacer todo lo contrario. Así que él tiene esas dos alternativas, como la tenemos usted y yo. Dice en el verso 3 del pasaje que estamos leyendo de Josué, capítulo 1, le dice Jehová Dios, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, esta palabra la escuchó Josué. Esta palabra la creyó en su corazón
con todo su ser Josué. Yo creo que él pudo creer porque había visto, mejor dicho, los hechos poderosos de Dios a lo largo de toda la faena que por 40 años él había seguido con el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Moisés. Había visto los hechos poderosos de Dios, había visto los milagros de Dios, había visto la grandeza de Dios sobre su pueblo. Usted también en su transitar y en su caminar, en su vida cristiana, paso a paso, en este caminar en el sendero de la gracia, usted puede ver el favor, la bondad de Dios en su vida, puede ver cómo Dios le va guiando en este camino que es la vida cristiana. Así que Josué puede oír esa poderosa palabra que le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Canaán estaba al frente, el río Jordán lo tenían ya para cruzarlo, era un río grande, tenían que cruzar con más de 1 millón de personas. Al otro lado estaban las murallas de Jericó, una tierra poderosa de guerreros, de gigantes, hijos de Anac, unas murallas de más de 30 metros. La cosa no era fácil. Cuando Dios nos invita a tomar un desafío, hay peligros, hay dificultades, hay situaciones difíciles, hay montañas que trepar, hay camino que recorrer. Pero escuche bien, Jehová Dios le dijo: mi presencia estará contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Así que por largos 40 años Josué sabía que esa palabra era verdadera. Josué sabía en quién podía poner toda su confianza. Por eso cuando lo leemos en la versión internacional, el verso 5 lo dice de esta manera: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Usted puede decir, ¿será o no será? Eso es cuestión de fe, porque pegada a la gracia está nuestra fe, la forma en que actuamos y procedemos. Y usted puede decir, si Dios lo dijo, es verdad. Si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Yo creo lo que mi Biblia dice y actúo como mi Biblia dice y me recreo y me lleno con lo que la palabra de Dios dice. Podemos nosotros en este tiempo de dura prueba y de pandemia creer, podemos creer que Dios nos va a sacar de esto. ¿Qué es lo que está creyendo? ¿Las noticias de la radio, las noticias de la televisión o las noticias impresas? ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿En qué está poniendo su confianza? ¿A quién le cree usted? ¿A los astrólogos, hechiceros, engendros de Satanás? ¿O le cree a los politólogos, a los sociólogos, a los que interpretan los tiempos, la economía y las situaciones que no dejan de tener razón? Pero qué lindo cuando usted y yo le podemos creer a Dios, a ese Dios que dice, yo no te voy a dejar. El mundo podrá decir esto, la prensa podrá decir aquello, la radio, la televisión, las noticias podrán decir cualquier cosa, pero yo soy Dios y estoy sobre todas las cosas y yo cubro tu vida, cubro tu hogar, cubro tu matrimonio, cubro a tus hijos, cubro tu familia. Yo soy el Dios de Israel, el poderoso de Israel. Entonces tenemos razones para caminar el sendero de la gracia y creer. Hoy varios de nuestros hermanos pueden dar testimonio de ese favor, de esa gracia, de ese caminar el sendero con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes en estos días están tomando decisiones vitales delante de Dios? ¿Cuántos de ustedes no han recibido a Jesús en su corazón y como muestra de esa convicción, sin temor y sin vergüenza, han tomado las aguas del bautismo, han dado ese testimonio público de su fe en aquel que vive y permanece para siempre? ¿Por qué? Porque no solo han escuchado la palabra de Dios, sino han creído a la palabra de Dios. Pero además, caminar la senda de la victoria requiere obedecer. Hemos hablado de escuchar, hemos hablado de creer y ahora hablamos del tercer paso para caminar, de este requerimiento para caminar el sendero de la gracia, que es obedecer. Obedecer, importante palabra.
era lo que Dios le reclamaba a sus hijos y a sus hijas. Era lo que le dolía en el corazón a Dios, porque su pueblo era duro de servicio, desobediente, intransigente, rezongón, lloricón. Era un pueblo que se quejaba de todo, era un pueblo renegado, era un pueblo rebelde y pecador e idólatra. Y Dios una y otra vez se quejaba de su pueblo. Pero Josué obedeció y no dudó lo que había escuchado de Dios. Él sabía que se cumpliría al pie de la letra la palabra que Dios había empeñado en su corazón cuando le dijo: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a Israel. Esa fue la hora de prueba para él. Frente tenía el río Jordán, al otro lado las murallas de Jericó y un pueblo guerrero y poderoso. Pero él iba a obedecerle a Dios. Él le iba a creer a Dios y no lo que sus ojos miraban. Por eso dice que caminamos por fe y no por vista. Porque a veces nuestros ojos nos engañan, tenemos ilusiones, tenemos irrealidades de las cosas, podemos ser engañados, pero la fe no te engaña. Cuando pones la fe en Jesucristo, el Cristo de gloria va delante de nosotros. Y Josué sabía que tenía que obedecer a este Cristo de poder, a este Cristo de gloria, a este Cristo que estaba en su vida, a este Cristo que caminaba con él, lo guiaba por este sendero. Sabía que podía conducir a toda esa multitud hacia la tierra de Canaán y tomar posesión de la tierra que Dios les daba por heredad. Él lo creía. Hoy día nosotros, amados hermanos, debemos caminar esta senda de gracia con victoria, porque usted y yo tenemos que ser obedientes al llamado de Dios. Mire, hermano, el llamado no es fácil. El desafío no es fácil. El caminar el sendero de la gracia, el caminar en consonancia con la voluntad de Dios no es fácil. Hay problemas, hay dificultades. Delante usted también tiene murallas, delante también usted tiene gigantes, delante de usted tiene poderosos guerreros, engendros del mal y de Satanás. Usted tiene que luchar contra el reino de las tinieblas, pero hay una victoria. El Cristo de gloria ya venció. Él ya resucitó y victoria nos fue dada. Él está guiando nuestra vida en este sendero. Nos está guiando en medio de un año 2021. No sé cómo va su año. Estamos ya al mes de mayo, casi concluyendo mayo. Ya mayo se termina. Y sin duda usted dirá: nada me ha salido bien. No he tenido éxito en el trabajo, no he tenido éxito en la empresa, no he tenido éxito en mi negocio, en mis ventas, en sus diligencias o en su trabajo, no tiene lo suficiente. Y usted está tratando de dudar, está tratando de buscar otros medios. Cuídese, confíe en Dios, haga lo correcto, porque ese Dios de gloria fue el que guió a Josué en esta senda de la victoria. Es el Dios que dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. ¿Sabe qué? Se me ocurre, es algo así como cuando usted le dice a Dios: quiero llegar a tal lugar, quiero ir a ese lugar y quiero, Señor, que guíes mi vida, que guíes mi tránsito, que todo vaya bien, que yo llegue con todo bien al lugar que me dispongo a ir. Se me ocurre, digo, que cuando Dios dice: voy a estar contigo y yo te voy a cuidar, ese Dios, cuando usted le pide, ya caminó el camino y ya lo espera en su destino. No solo va con usted, lo cuida y lo espera. Él está listo a abrir brecha y abrir camino para su vida. Qué importante es entonces confiar en la gracia, en el favor de Dios, escuchar su voz, creer a lo que la palabra de Dios dice y obedecer. El problema del ser humano es la desobediencia. Si nos ponemos a pensar en las veces que usted y yo fuimos desobedientes, yo tengo 74 años de edad, pero recuerdo bien mi niñez, recuerdo bien las veces que fui desobediente con mamá y con papá. Lo recuerdo bien y sé las consecuencias de mi desobediencia. Nací en una cuna pobre, viví y estudié en un pueblo llamado Rabinal, Baja Verapaz. Ahí estudié mis años de primaria. Me recuerdo que cuando estaba en cuarto año de primaria, todos los años
uno no estrenaba a cada poco. Éramos pobres. Mis estrenos eran para mi cumpleaños, para Navidad y para el 15 de septiembre. Porque el 15 de septiembre nos pedían ponernos un uniforme. Entonces nos compraban nuestra camisa y nuestro pantalón de acuerdo a los colores que determinaban para hacer el uniforme. Pero era estreno. Y me acuerdo que ese 15 de septiembre, después de que desfilamos en la escuela y todos los actos que se hacen cívicos, celebrando nuestra independencia en los pueblos, pues en la tarde teníamos para jugar, a veces llovía, a veces, bueno, era septiembre, y jugábamos, nos juntábamos con los amigos. Pero cuando llegué a casa, mamá me dijo, Tito, porque así me llamaba, Tito, ven para acá, te cambias tu pantalón, si te pones un pantalón viejito, si vas a salir a jugar, si vas a ir con tus amigos, te pones otro pantalón. Y mamá salió hacia el terrenito, que era algo grande, se fue al fondo, y ya mis cuates, mis amigos me estaban esperando, así que salimos rápido y no me quité el pantalón ni la camisa. Fuimos, como eran aquellos tiempos tan lindos, a caminar por los campos. Era tiempo de jocotes, me recuerdo. Habían jocotes muy sabrosos y había un gran jocotal lleno de jocotes, así que optamos por subir al palo. Andábamos como 5 muchachos, todos andaban con el uniforme. Yo recuerdo bien, ninguno se lo había cambiado y yo tampoco había sido desobediente. Subimos, me llené las bolsas de jocotes, manché mi camisa y me llené hasta donde no podía y en la camisa quité mis botones y ahí me metí más jocotes. Pero al darme la vuelta había una rama quebrada y no me di cuenta que el ruedo de mi pantalón se trabó en esa astilla de la rama y yo me dejé resbalar para bajarme y el pantalón se quedó ahí, se rasgó literalmente un buen pedazo y logré bajar, no me quedé suspendido, logré bajar, pero cuando bajé y vi mi pantalón me puse a pensar en las consecuencias de qué valían los 30, 40 o 50 jocotes que llevaba, compensado con la pérdida de aquel pantalón. Y luego vino a mi mente, te cambiaste el pantalón antes de ir con tus amigos. Pero fui desobediente y las consecuencias de mi desobediencia las cargué. De tal manera que cuando llegué a casa ya mi papá estaba ahí, mamá también. Y tenía que entrar por la única puerta que tenía la casa, era la entrada principal de la casa y por ahí tenía que entrar. Mamá lo primero que vio fue mi camisa un poco manchada por el frote del tallo del jocote y luego miró hacia abajo, pero inmediatamente me vio el pantalón. Rompiste tu pantalón, no te mandé que te lo quitaras. ¿Qué pasó? Dijo mi papá adentro. Mi mamá le explicó. ¿Y qué creen ustedes? Se sacó un billete de quetzal y me dijo, anda, cómprate un tupán. De ninguna manera. Mi padre sacó su látigo, su chicote, se lo quitó y me dio mis cuerazos. Me mandaron a quitar el pantalón y tenían que mandarlo al sastre para que le hiciera un remiendo y después aquel estreno lo tenían que andar cargando remendado. Consecuencias de mi desobediencia, consecuencias de mi pecado. Entonces entendemos bien lo que es obedecer. Dios vez tras vez nos llama a obedecer su palabra, a obedecer su consejo, porque en el camino nos va a mostrar la bendición que tiene para nosotros como hijos de Dios ser obedientes. Sin duda usted también tendrá otras ilustraciones, otras historias, otras anécdotas, donde usted fue obediente y cosechó las bendiciones de su obediencia. Y cosechó los resultados de haber hecho lo que le pidieron que hiciera. También tenemos grandes historias de esta. Y una historia es Josué, un hombre que obedeció lo que Dios le dijo, que hizo exactamente lo que Dios le pedía que hiciera. Pero quiero terminar con una cuarto requerimiento, cuarto requisito de caminar la senda de la victoria, y es que requiere valor. Hablamos de escuchar, hablamos de creer y hablamos de obedecer, pero también tenemos que agregar este requisito del valor.
Caminar con Cristo Jesús, caminar la senda que el Señor nos ha trazado, demanda agallas, demanda valor. Por eso la palabra de Dios dice claramente que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Y le pongo un ejemplo. Se requiere ser valiente ante nuestros compañeros y amigos para decirles: yo no tomo. Y no tomo porque soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Y no tomo porque el alcohol hace daño al organismo, hace daño a mi cerebro, hace daño a mis sentidos, los embrutece y hago cosas que no agradan a Dios. Usted con claridad toma una actitud valiente. Toma una actitud valiente para decirles: muchachos, esa serie, esa película no la voy a ver, porque su contenido no tiene nada que edifique mi vida, no tiene nada que forme mi vida, no tiene nada que pueda traerme riqueza emocional, espiritual o física. No la miro, o no participo, o no voy. En fin, eso es ser valiente. Y cuando la palabra de Dios nos habla de valentía, también fue algo que Dios le pidió a Josué. Si vamos al verso 6, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 6 de Josué, que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque tú, le dice la palabra, repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Leo la versión Dios habla hoy, que va muy de la mano, y dice lo mismo. Dice la versión Dios habla hoy: ten valor y firmeza. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. La palabra que se usa en hebreo para valentía o valor es la palabra gibor. La palabra gibor en hebreo nos da a conocer esa fuerza, esa osadía que no tiene temor. Fuerza, osadía, empuje que no conoce el miedo ni el temor. Ahora la pregunta es: ¿somos valientes? ¿Sabe sencillamente qué quiere decir gibor? Ese esfuerzo, esa valentía, esa osadía, esa fortaleza. Es porque usted vence sus miedos. No hay un solo ser humano en toda la tierra que no experimente el miedo y el temor. Es parte de nuestra formación anímica, es parte de nuestras emociones sentir el miedo, el temor a lo desconocido, a lo oscuro, a lo que no está definido, a lo que no está claro. Es normal, pero el valor, ese gibor de Dios, es esa osadía, ese esfuerzo que viene por gracia de Dios, que le hace vencer sus temores y sus miedos. No cabe duda que cuando uno piensa en este año y piensa en el transcurso de los meses que han pasado, y piensa uno en las metas que se ha trazado, y piensa uno en los obstáculos que ha tenido para alcanzarlos, puede que entre un poco de temor, de angustia, de ansiedad, de miedo, y usted diga: es imposible, no lo voy a lograr, no voy a llegar a lo que establecí, no voy a lograr alcanzar lo que me propuse, no lo vamos a tener. Es posible que como familia nos sintamos frustrados. Es posible que alguno de nuestros hijos y de nuestras hijas se sienta frustrados. Es posible que usted en su matrimonio se sienta frustrado porque tenía planes, proyectos, tenía cosas por hacer y ve que el tiempo avanza y usted no lo logra. Pero el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras las repite tanto en el verso 7, 8 y 9. Pero acá en el 6 le dice: esfuérzate y sé valiente. Ten ese gibor que viene de Dios, esa fuerza, ese ser valiente, ese ser osado, ese vencer tus miedos que vienen a ti. Problemas siempre los vamos a tener. Problemas siempre van a haber en derredor nuestro. Problemas para lograr nuestros objetivos en los estudios, en la profesión que nos hemos propuesto graduar este año, y empezamos a ver los tropiezos, los topes, los problemas que tenemos. Pero esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes,
porque Dios está con nosotros. Solo pon toda tu confianza en Dios y saca ese valor, saca esa fuerza, saca esa osadía que el Señor te da, ese jibor de Dios. Como pueblo amado de Dios, tenemos que caminar en este tiempo abrazando la gracia, el favor, la bondad y la misericordia de Dios. Tenemos que pensar qué es lo que Dios nos ofrece, qué es lo que Dios nos dicta en su palabra, qué es lo que Dios te dice a ti y a mí. No tienes que oír voces ajenas, no tienes que oír voces de personas que vienen atrás o personas que van adelante o están a tus costados. No tienes que oír lo que dicen los filósofos, los científicos, los sociólogos, los politólogos o lo que sea. Todo ello te sirve, es un acervo cultural. Pero es importante que tú y yo atendamos a lo que Dios y su santa palabra nos dice, a lo que Dios ha dictaminado para ti y para mí. Tenemos que esforzarnos, no cabe duda. Tenemos que poner parte de nosotros, pero la gracia, el favor, la bendición y la misericordia de Dios estarán en tu vida todos los días que tú vivas. Porque el favor, la bondad, la misericordia de Dios no se apartarán de tu vida. Tienes que poner sentido y atención y escuchar la palabra de Dios que continuamente se da a través de tantos sermones que tenemos la bendición de oír a lo largo de la semana y especialmente el domingo a través de Canal 27, el canal de la esperanza. Por acá transitan siervos de Dios con palabra poderosa, siervos de Dios que quieren ayudarnos a encontrar el camino, siervos de Dios que se han preparado, se han nutrido en la palabra de Dios para darnos un consejo conforme a la santa y bendita voluntad de Dios, un consejo que nos ayude a caminar la senda de la gracia por amor de su nombre. Tenemos que entenderlo y tenemos que ser valientes. Este tiempo requiere que el pueblo de Dios sea valiente, valiente para obedecer la palabra, valiente para ejecutar la palabra, valiente para llevar la palabra de Dios adelante, valientes para compartir la gracia de Dios que está en nosotros, la bendición de Dios que ha venido a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestros hijos, la gracia de Dios que ha sido depositada en nosotros. Tenemos que tener ese valor de compartir con aquellos que se pierden, con aquellos que van rumbo a las tinieblas, con aquellos que están esperando una voz de aliento, una voz que les diga hay esperanza y Jesús es esperanza de vida. Tenemos que hacer la parte que nos toca y eso requiere ser valiente. Valiente no es tomarse un par de tragos, valiente no es drogarse, valiente no es intoxicarse con drogas, valiente no es tener 2 o 3 mujeres, valiente no es tener hijos en la calle. Ser valiente es caminar conforme a la voluntad y a la dirección que Dios da a nuestra vida. Por eso le damos gracias a Dios realmente por Canal 27. Yo me gozo con todos los siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres de Dios que nos enseñan, que nos muestran con su vida, con su testimonio, con su ministerio, lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Hoy hemos hablado de los requerimientos para caminar el camino de la gracia en victoria. ¿Cuáles son los requerimientos para caminar en victoria? Y hemos hablado de 4 a la luz de la vida de Josué, este siervo de Dios. Número 1, escuchar la voz, la palabra de Dios. Número 2, creer a la bendita palabra de Dios. Y número 3, obedecer esta santa palabra. Y número 4, ser valiente. Hermana y hermano, amigo y amiga, sea valiente. Tome la decisión de servir a Cristo Jesús. Tome la decisión de decirle: Jesús, en mi corazón hay lugar para ti. Oigo tu voz, oigo tu enseñanza, oigo tus preceptos. Señor, quiero obedecer a la santa voz de tus mandatos. Y en este día usted pueda decirle: Jesús, quiero caminar la senda de la gracia. Jesús, yo recibo ese regalo de Dios que es mi salvación. Yo confieso mis pecados y te pido perdón. ¿Quiere que oremos?
lo quiero guiar en estos momentos de oración y poner su vida, poner nuestra vida en las manos poderosas de Dios. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Bendecimos a todo el pueblo de Dios. Bendecimos a todos nuestros amados televidentes. Bendecimos a cada uno de nuestros amigos y amigas. Bendecimos cada matrimonio, cada familia, a cada hijo, a cada hija. Bendecimos sus estudios. Bendecimos sus profesiones, bendecimos su fuente de trabajo, bendecimos su negocio, su empresa, sus ventas, bendecimos su diligencia, Señor. Pero sobre todo queremos que su corazón sea bendito y que ese corazón se humille a los pies de Cristo y ese corazón pueda decir: Jesús, te necesito. En mi corazón hay lugar para ti. Ven y perdona mis pecados. Ven y límpiame de toda maldad. Ven y dame esa gracia salvadora que proviene de ti, esa gracia que perdona todos mis pecados y me limpia de toda maldad y me da vida nueva en su santo nombre. Jesús, yo te necesito. Jesús, yo te recibo. Jesús, yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. En tu nombre doy gracias y en tu nombre lo agradezco todo. Amén, amén y amén. No hay lugar que su amor no alcance, no hay lugar donde paz no encuentre, no hay fin a su amor por mí. Tómame con brazos abiertos, tómame como un niño hambriento, no me sueltes, no me dejes ir. Vamos a irle al Señor así. Yo estoy esperando en ti, yo estoy esperando en ti, entre toda tempestad yo sigo esperando en ti. El amor de mi fiel Jesús es el gozo que llena nuestro ser y enciende hoy nuestro corazón. Yo estoy esperando en ti, yo estoy esperando en ti, entre toda tempestad yo sigo esperando en ti. Oh, 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 yo estoy esperando en ti, yo estoy esperando en ti, entre toda tempestad yo sigo esperando en ti. Oh, 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 oh. Eso que estamos cantando tiene que convertirse en nuestra bandera. Así que vamos a decir que mi esperanza es mi canción. Mi canción de resurrección, mi canción de tu vida en mí, mi razón de seguirte a ti. Oh, es mi bandera, Señor. Mi canción de resurrección, mi canción de tu vida en mí, mi razón de seguirte a ti. No hay lugar que tu amor no alcance, no hay lugar donde paz no encuentre, no hay fin a su amor por mí.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.